Bueno, vamos. Buenas tardes. Somos estudiantes de Teoría de la Educación Física, pertenecientes al Masivo 2, Grupo 15. El tema que vamos a exponer es Ciencia de la Motricidad Humana y realizaremos una comparación con la cultura corporal de movimiento. El equipo está conformado por 5 integrantes: Cristian Ferrer, Helen López, Mariela Núñez, María Perini y quien les habla, Sergio Lado. Comenzaremos nuestro trabajo con orígenes y fundamentos que tiene la ciencia de la motricidad humana. Este enfoque surge en Portugal en los años 80 y desde entonces ha tenido una gran influencia en países como Brasil, Argentina y Uruguay. Aparece como una crítica a la educación física tradicional, que estaba centrada en lo biologista y lo mecanista, es decir, que veía el cuerpo solo como una máquina que hay que entrenar, dejando de lado la dimensión subjetiva, emocional y cultural del movimiento. Esta propuesta fue impulsada por Manuel Sergio, un filósofo político y educador portugués, que planteó una forma distinta de entender el cuerpo y la educación. Él propuso crear una nueva ciencia, con un objeto de estudio propio, la motricidad humana, no solo como movimiento físico, sino como una forma de expresión, de comunicación y de sentido. Hoy en día, esta corriente tiene un gran desarrollo en Latinoamérica, especialmente en universidades y programas de formación docente, donde se trabaja el cuerpo desde una mirada mucho más integral y humanista. Bueno, seguimos con las críticas que este intento le hace a la educación física. La ciencia de la motricidad humana presenta varias críticas. Entre ellas nosotros destacamos las siguientes. Primero, la crítica por ser una disciplina médico-biologista, muy enfocada en el aspecto físico, en lo técnico y con una carencia de visión política. También está en total desacuerdo con la visión cuerpo-objeto que tiene la educación física. Y también la educación física es criticada por extraer o utilizar teorías de otras disciplinas sin tener una reflexión propia, que eso es una de las cosas por qué se sostiene de que la ciencia, la educación física no es ni podrá ser una ciencia. Entonces, volviendo al primer punto, la primera crítica de esta presentación, vemos que, como dice en la presentación, la ciencia de la motricidad humana discrepa con el modelo típico de la educación física, dado que se enfoca únicamente en el modelo, en el movimiento natural, técnico, lo técnico y los ejercicios físicos, la salud, el rendimiento y, claro, esta ciencia emergente lo que busca, más en realidad, es entender y explicar al sujeto como un todo, teniendo en cuenta lo individual, lo subjetivo, formando al educando o al educador con el objetivo de la trascendencia o la superación, además de fomentar una educación libre de la exclusión social y un deporte más enfocado en el crecimiento grupal, la solidaridad, etc. Ahora pasamos al objeto de estudio, que este intento tiene el objeto de estudio como lo que es la conducta o la acción motriz, que como señalamos en la presentación, se interesa por el movimiento no solo por moverse en sí, sino como medio social, cultural, ético-político y para transformar al ser humano y al mundo que lo rodea. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos conceptos claves de la ciencia de la motricidad humana. La hermenéutica motrix interpreta el sentido del movimiento, la motricidad como energía de trascendencia, cuerpo-sujeto, opuesto al cuerpo-objeto, relación dialéctica entre teoría y práctica. Una nace de la otra. La motricidad como energía de trascendencia. Manuel Sergio habla de que el cuerpo no debe estudiarse solo de forma biológica, mecánica, sino del ser humano en su totalidad.
Dice que este está en constante relacionamiento con las personas y que se debe estudiar la acción motriz con sentido del cuerpo en base a las experiencias que incluye el cuerpo-alma, siendo un ser intencional que también tiene emociones en un contexto específico, que tiene determinada cultura, valores. Ese vínculo es solo lo que hace es lo que hace el cambio, el crecimiento, la transformación, en fin, la trascendencia de la persona. Ahora vamos a hablar de la relación teoría-práctica. La teoría surge de la práctica y se desarrolla en diálogo constante con ella, no de los procesos biológicos. La práctica nace antes que la teoría y la teoría anticipa una nueva práctica. Una práctica sin teoría se vuelve automática y una teoría sin práctica se vuelve vacía. Estas están en diálogo constante porque toda acción motriz, es decir, toda práctica del ser humano, está cargada de emociones, pensamientos, deseos, y se debe educar con prácticas que ayuden a reflexionar, a ser conscientes de lo que hay a su alrededor. Esto ayuda a integrar la teoría, ayuda a poder razonar, expresarse, convivir, a ser seres libres y poder expresarlo a través del movimiento. Bien, ahora presentaremos otro gran intento, que es el de la cultura corporal del movimiento. Surge en Brasil a partir de los años 80, cuando se comienza a discutir críticamente el rol de la educación física en la escuela. La cultura corporal del movimiento es una corriente pedagógica, es un conjunto de prácticas corporales construida en el pasar de los años por los seres humanos. Tiene significado social, político, cultural y simbólico. Incluyen los juegos, los deportes, la gimnasia, la danza, entre otros. Branch, un pedagogo y sociólogo brasilero con fuerte incidencia en el pensamiento crítico de la educación física, y Caparrós, investigador y docente en el área de la formación docente, son de esos autores referentes. Tienen una mirada crítica superadora del modelo tradicional, vinculada a la perspectiva de una educación física crítica. Esta perspectiva se consolidó en las universidades públicas de Brasil, donde se formaban docentes de educación física. Expandiéndose en Argentina y en Uruguay, influyendo el pensamiento crítico de la educación física escolar, con una búsqueda de una enseñanza más inclusiva, reflexiva y contextualizada del deporte en la escuela. El objeto de estudio es el deporte como una práctica cultural y educativa, no como una técnica o rendimiento. Se discute cómo y por qué el deporte forman parte de la educación física escolar, qué debe transformarse para cumplir, una función educativa, y que el deporte debe ser adaptado pedagógicamente, cambiar reglas, objetos, roles para ser educado. Bien, ahora vamos a presentar un diálogo entre dos grandes intentos que buscan repensar la educación, la ciencia de la motricidad humana y la cultura corporal del movimiento. Ambos surgen como crítica a los modelos tradicionales, que reducían la educación física al rendimiento, la técnica o el cuerpo como máquina. Los dos comparten la intención de transformar la práctica educativa, poner en el centro al sujeto y darle sentido a lo que se enseña. Desde la cultura corporal del movimiento, Brach y Caparrós entienden el deporte como una práctica cultural, cargada de ideología y valores. Proponen que el deporte en la escuela no debe reproducirse tal cual como en el deporte profesional, sino que debe ser transformado para educar, adoptando reglas, promoviendo la inclusión y construyendo colectivamente el conocimiento. Por otro lado, la ciencia de la motricidad humana se plantea como una nueva ciencia, que tiene como objeto a la motricidad humana con sentido. Para este enfoque, moverse no es solo una acción física, sino una experiencia cargada de significados, emociones, cultura y historia. En lugar de enseñar gestos técnicos, busca interpretar el sentido de las acciones humanas. Los intentos tienen puntos en común, como que ambas critican la educación física tradicional y el rechazo al modelo mecanicista, la idea de que el cuerpo no es objeto sino sujeto,
y que el movimiento o el deporte debe tener un sentido formativo más profundo, buscando devolver sentido a las prácticas corporales. Ambas señalan la exclusión social y ven el cuerpo como expresión de lenguaje y cultura. Sin embargo, hay diferencias. Brach y Caparrós se enfocan específicamente en el deporte como contenido escolar. Su mirada es más política y curricular, definiendo a la cultura corporal como una ciencia autónoma con objeto propio. En cambio, la ciencia de la motricidad tiene un enfoque más amplio y filosófico. Busca complementar la totalidad de la experiencia motriz humana, no solo en el deporte. Por último, vamos a hacer la reflexión. Hoy en la enseñanza de la educación física, la subjetividad empieza a ocupar un lugar cada vez más importante. Ya no se trata solo de desarrollar el rendimiento físico, de quién corre más rápido, de quién salta más alto. Enseñar implica también formar personas en movimiento, con emociones, con historias, con maneras propias de habitar el cuerpo. El cuerpo entonces deja de ser una máquina que solo ejecuta órdenes y empieza a reconocerse como un lenguaje que entiende, que expresa y que se comunica. Desde esta perspectiva, la motricidad humana nos invita a repensar profundamente cómo entendemos la educación corporal. Nos propone una mirada mucho más humana, ética y significativa, donde el movimiento no es solo acción, sino también sentido. Para concluir, nos gustaría dejar una frase de Manuel Sergio que dice así: moverse no es solo actuar, es existir, es comunicar, es ser. Muchas gracias. Cris.